Bueno, entonces vamos a hablar de romosozumab. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Entonces yo he vivido todo esto, creo que algunos de ustedes también, y esta es la línea del tiempo del desarrollo de medicamentos en osteoporosis, comenzando desde el etidronato, que tuvimos poco tiempo en el país, el desarrollo de los otros bisfosfonatos, el desarrollo del teriparatide, el único osteoformador que tuvimos casi durante 20 años, que se lanzó en Colombia en el año 2004, es decir, hace 20 años, y finalmente el romosozumab que tenemos en el país desde hace 2 años. O sea que les voy a hablar un poco de mi experiencia personal, de los propósitos que tenemos con desarrollo de evidencia en vida real con romosozumab en nuestro país. Y es muy importante situar a romosozumab como un medicamento anabólico y saber cuáles son las indicaciones de la terapia anabólica en osteoporosis. Esta es una publicación ya ampliamente conocida, pero es importante que sepamos que romosozumab, así como teriparatide y abaloparatide en los países en donde está disponible, aquí no tenemos abaloparatide, está indicado para pacientes con muy alto riesgo de fractura, es decir, pacientes con fractura reciente, con fracturas múltiples, pacientes que se fracturan estando bajo tratamiento, es decir, que tienen falla terapéutica o que se fracturan recibiendo un tratamiento como los glucocorticoides o que tengan un T-score muy bajo, inferior a -3. En tales casos hay que contemplar una terapia anabólica seguida de una terapia secuencial con antirresortivo o con osteoformador, esa también puede ser otra posibilidad. Y aquí, en unas de las guías recientes, así como para teriparatide, esta es la indicación, también lo es para romosozumab y es un update del año 2020. Romosozumab entonces es un anticuerpo monoclonal, o sea, es una terapia biológica, así como lo es también el denosumab. Tiene alta afinidad y especificidad por la esclerostina y es producida en una línea celular. Tiene un efecto dual, a diferencia de los otros tratamientos que son puramente osteoformadores o antirresortivos, romosozumab tiene un efecto dual, es decir, es tanto osteoformador como antirresortivo. Su ventana anabólica, es decir, el tiempo de administración durante el cual se produce el anabolismo óseo, es un poco diferente del teriparatide y ocurre principalmente dentro de los primeros 6 meses, posterior a lo cual tenemos un predominio del efecto antirresortivo. Y este es el programa de desarrollo clínico de romosozumab. Yo, como dice Deyanira, que he participado en muchos estudios, que conozco mucho de los estudios, he visto cómo el desarrollo de estos estudios, ya no se desarrollan realmente estudios, sino programas de investigación clínica con una molécula que contemplan diferentes escenarios para el tratamiento con diferentes tipos de pacientes. Entonces, en el programa de desarrollo clínico, pues obviamente tenemos los estudios fase 1, los estudios fase 2 que nos aportan también información importante y los estudios fase 3. Aquí el programa fase 3 con romosozumab fue un programa muy grande con más de 11,000 pacientes y 2 estudios principales, los estudios FRAME y los estudios ARC, que incluyeron pues prácticamente estos 11,000 pacientes. Y la diferencia con los otros desarrollos, con los otros estudios pivotales, fue que esto fue contemplado desde el comienzo para ambos estudios como un programa de terapia secuencial, durante la cual en el primer año, en ambos estudios, los pacientes recibieron romosozumab, solamente durante un año, y solamente fue un estudio doble ciego para el estudio FRAME, en el cual se comparó con placebo durante el primer año y durante los 2 años siguientes se hizo una fase abierta de observación para evaluar pues los mismos desenlaces con denosumab. Para el estudio ARCH, que eran pacientes con un mayor riesgo de fractura, es decir, todos los pacientes con fracturas prevalentes y un muy alto riesgo de fractura, fueron comparados desde el inicio con alendronato. Y en los 2 años siguientes de la terapia secuencial recibieron alendronato. Entonces, ustedes miren que esto es un estudio ya, digamos, más dinámico y diferente de los estudios anteriores, clásicos, durante los cuales se hacía
una observación, o sea, hacía un análisis de lo que ocurría después de 3 años de comparar medicamento activo versus placebo. Entonces vamos a ver qué pasa en vida real y por qué es diferente de vida real. El primer punto es que todos los pacientes en los estudios clínicos deben ingresar siendo naive a tratamiento. Y esto fue lo que sucedió en ambos estudios de romosozumab, es decir, los pacientes no habían recibido tratamiento previo. De hecho, ¿cómo se recolectaron muchos de estos pacientes? Pues los investigadores, que aquí sí hubo grandes investigadores, porque de hecho en Colombia fue el país en donde más se reclutaron pacientes para los estudios de romosozumab. Entonces se va a la comunidad, se identifican pacientes, se realizan densitometrías, se realizan radiografías y los pacientes candidatos son incluidos en los estudios clínicos. Entonces, en vida real, si ustedes se ponen a pensar, por las indicaciones INVIMA, por el hecho que es un medicamento no PBS, pues estos pacientes, a diferencia de los pacientes de los estudios clínicos, pues en su mayoría ya recibieron tratamientos. Y no solamente un tratamiento, sino seguramente múltiples tratamientos. Romosozumab fue lanzado inicialmente en el Japón, por eso la mayoría de los estudios de vida real que hay, que son estudios, digamos, pequeños, que contemplan más evaluaciones un poco de seguridad y sobre todo evaluaciones del comportamiento densitométrico, son estudios hechos en Japón. Este es un estudio pequeño, tiene 130 pacientes y el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos del tratamiento previo sobre la respuesta en pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Entonces aquí lo que vemos es cómo se comporta la densidad mineral ósea, tanto en columna lumbar, en cadera total o en cuello femoral, de acuerdo al tratamiento previo recibido. Entonces en este estudio vemos que los pacientes naive que no han recibido terapia previa tienen mayores incrementos en densidad mineral ósea. Miren aquí en columna, y pues en columna es mayor el incremento porque sabemos que todas las terapias para la osteoporosis, sean osteoformadoras, sean antirresortivas, generan una mejor respuesta densitométrica a nivel de columna lumbar. Miren aquí para cadera total y para cuello femoral, que son menores que para columna lumbar. Este es otro estudio, que es un estudio un poco más grande. Ya aquí se incluyen 204 pacientes y de estos pacientes la mitad tenían tratamiento previo y 97 eran pacientes naive. Es decir, que en este país probablemente hay, digamos, posibilidad de incluir pacientes naive. Aquí también, realmente, si somos consecuentes, no hay por qué no incluir pacientes naive con muy alto riesgo de fractura, si como vemos acá en estos estudios serán pacientes que de todos modos tengan una mejor respuesta, porque sabemos que de todos modos impactar primero a un paciente de muy alto riesgo con una terapia osteoformadora pues nos dará mejores resultados a largo plazo. Entonces acá vemos algunas características de los pacientes, los tratamientos previos recibidos, la duración de la terapia previa, que era en promedio 28 meses. Yo tengo pacientes, por ejemplo, en mi cohorte que han recibido 10 o 20 años de tratamiento para la osteoporosis. La edad, las fracturas previas, aquí por ejemplo más o menos un 75% de los pacientes tenían fracturas previas, es decir, esto va a variar un poquito según los estudios. Aquí vemos los efectos del tratamiento previo y como en el estudio anterior, los mejores resultados se observaron en pacientes naive. Sin embargo, aquí algo que me llamó la atención de este estudio es que los pacientes, aquí están en amarillo, que habían recibido previamente teriparatide, también tenían un muy buen comportamiento densitométrico. Entonces esto podría ser una muy buena opción para un paciente de muy alto riesgo que todavía con 2 años de teriparatide, digamos, no logra desenlaces y en quien consideramos que pueda recibir como secuencia terapéutica otro osteoformador. Este es otro estudio observacional, también japonés, de 262 pacientes que recibieron romosozumab por 1 año. Aquí el objetivo también, el foco, era evaluar nuevas fracturas, seguridad, cambios densitométricos. Vemos acá pues las características de los pacientes,
aquí pues sin tratamiento previo 115 pacientes y aquí el porcentaje de fracturas osteoporóticas, que eran pues pacientes que prácticamente todos habían tenido fracturas osteoporóticas. 1.91% de los pacientes tuvieron fracturas y lo que llama aquí la atención es que 22% tuvieron, digamos, o suspendieron el tratamiento por complicaciones. Y realmente no es que hubiera muchas complicaciones, sino que hubo una adherencia regular. ¿Sí? O sea, hubo una interrupción por causa desconocida que nos habla pues básicamente de mala adherencia. Entonces aquí destacar un poco que la adherencia sigue siendo un punto importante y sobre todo aquí en nuestro sistema cuando tenemos tantas veleidades, ¿no? Con la EPS, con el suministro, con los centros de aplicación, con los miles de intermediarios que hay para una terapia de este tipo. Entonces hay problemas de adherencia. Y aquí lo curioso es que el incremento mayor en esta cohorte fue en pacientes naive en columna, pero aquí, por ejemplo, ganaron más en cadera total los que habían recibido previamente denosumab. Entonces, esto nos habla también un poquito de las situaciones que nos podemos encontrar en los estudios de vida real, pues que son estudios que van a mostrar, digamos, resultados diferentes según la cohorte de paciente que se seleccione. Y yo llamo a mi cohorte o a la cohorte que tendremos todos una gama variopinta de pacientes. Los pacientes míos son pacientes que han sido diagnosticados en un lapso muy amplio, es decir, desde que yo comencé mi práctica hasta la fecha. He incluido aproximadamente 34 pacientes de edades muy amplias. Muchos pacientes míos tienen comorbilidad, muchos pacientes tienen comorbilidad reumática y muchos han recibido glucocorticoides en alguno de los estudios de vida real que les mencioné también. No todos mis pacientes se han fracturado, 50% han tenido fracturas prevalentes y tengo algunos pacientes también que reciben el tratamiento en primera línea, muchos de ellos pues deciden obviamente comprarlo. Entonces los pacientes sin terapia previa tienen ciertas características, por ejemplo esta mujer de 63 años que se cayó en un centro comercial y tuvo al mismo tiempo una fractura subcapital de fémur y una fractura de radio, no había recibido terapia previa. Muy alto riesgo de fractura. Una paciente que tuvo CA de seno y radioterapia, que tuvo 2 fracturas vertebrales severas, e iniciamos el romosozumab sin riesgo cardiovascular. Esta paciente que tuvo enfermedad de Crohn de 76 años, que tuvo una fractura intertrocantérica, etcétera, etcétera. Entonces ustedes encontrarán muchas situaciones en las cuales puedan decidir esto. Y pacientes con tratamiento previo, pues miren acá, pues como les digo, toda la gama de situaciones posibles en nuestros pacientes y miren acá sobre todo la cantidad de pacientes que han recibido todo, ¿no? Toda la secuencia terapéutica, años, este paciente, por ejemplo, 6 años de zoledrónico, luego teriparatide y que permanece con un T-score en menos 3.5. Entonces son pacientes que realmente estaban esperando o estábamos esperando para ellos una nueva oportunidad. ¿Cuánto me queda de Yanira? 5, perfecto. Bueno, este caso clínico voy a pasar muy rápidamente para hablar un poco de seguridad. Es una paciente mía que vi hace algunos años, en el 2016, me fue remitida por osteoporosis y tenía este T-score de menos 5.2 en un equipo Logic y menos 4.3 en un equipo General Electric. Igual era muy bajo, sin fracturas personales ni familiares, pero una historia cardiovascular con un infarto reciente 6 meses antes y en tratamiento. Además, pues problemas dentales con perspectiva de realización de procedimientos dentales. Por lo cual, estos eran, bueno, no tenía fracturas, estos eran sus exámenes de laboratorio que realmente no mostraron que tuviese ninguna causa de osteoporosis secundaria. Entonces, bueno, esto era un caso, digamos, de discusión, no lo voy a someter a discusión, pero yo escogí teriparatide. Y realmente nos fue muy bien con el teriparatide porque aumentó 17% su densidad en columna y en cadera total 9%. Posteriormente, continuamos con denosumab. Y
La densitometría a finales del 2022 nos muestra que persiste una densidad mineral ósea por debajo de -3 en columna lumbar y en cadera en -2.8. Es decir, digamos que con la terapia antirresortiva, el empuje que a veces observamos en los estudios, en las series de casos, no era lo que yo esperaba. Entonces, la pregunta que era continuar denosumab, que realmente es lo que he hecho, pasar a romosozumab, poner zoledrónico o nuevo ciclo de teriparatide, que todavía no podemos hacer acá. O bueno, eso lo discutiremos. Y obviamente esto está relacionado con el tema de la seguridad cardiovascular, ya que esta paciente tiene una contraindicación absoluta para romosozumab de acuerdo a lo que hemos conocido y a lo que han establecido las agencias regulatorias. Estos son los datos de seguridad de desenlaces cardiovasculares que se encontraron solo en el estudio ARCH y no en el estudio FRAME. De hecho, los pacientes del estudio ARCH eran pacientes más enfermos, con fracturas prevalentes, probablemente mayores y con mayor comorbilidad. El número de eventos no fue dramáticamente, no fue mucho más alto, pero de todos modos sí hubo una diferencia significativa en términos de número de infarto del miocardio y número de accidente cerebrovascular. Este grupo de pacientes del estudio ARCH que tuvieron estos eventos, tanto los de alendronato como los de romosozumab, tenían mayor incidencia de hipertensión arterial, que de hecho es un hallazgo que se ha visto en series de casos y en reportes de farmacovigilancia japoneses. Entonces, pues la hipertensión es algo muy prevalente, igual tenemos que tratar a los hipertensos, pero ahí hay una alerta. Y también tenían mayor antecedentes de diabetes, es decir, tenían de todos modos mayor comorbilidad cardiovascular. De hecho, entonces, Colombia se acoge a las recomendaciones de EMA y Canadá de no dar romosozumab si existe cualquier antecedente de evento cardio o cerebrovascular. Este es un metaanálisis que habla de la evidencia del efecto cardiovascular de los tratamientos de la osteoporosis en estudios clínicos randomizados, y este metaanálisis no mostró evidencia directa o indirecta de aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes tratados con cualquier medicamento, como podemos ver acá. Accidente cerebrovascular, infarto del miocardio y las composiciones, digamos, que se hacen de eventos cardiovasculares, que son los MACE 5, 4 o 3. De manera, digamos, muy anecdótica y aquí significativa, para los MACE 5, 4 y 3, abaloparatide resultó protector de eventos adversos cardiovasculares. Yo creo que no tengo más tiempo, esta es otra historia que les traía, es una de mis pacientes que tiene muchos años, casi décadas, en tratamiento de osteoporosis. Les quería contar la evolución. Es un caso de osteoporosis refractaria que hizo fracturas por rebote post descontinuación de denosumab, porque durante la pandemia sus hijos se la llevaron a Canadá, no pudo regresar, y es un caso que traté exitosamente con romosozumab, aunque no hay mucha literatura acerca del tratamiento de estas fracturas de rebote. Las dejaré para otra ocasión contarles este caso. Algo importante es que romosozumab tiene un efecto reversible, es un agente biológico que actúa a nivel de células precursoras. Entonces es muy importante, y estos son datos de estudios fase 2, al suspender romosozumab el efecto se pierde, así como con denosumab. Entonces es mandatorio y es otra de las razones para tener una terapia secuencial antirresortiva. Y algo muy importante es que estamos preparando en Colombia un estudio de vida real con un grupo grande, digamos, de investigadores que tengan experiencia con la molécula para poder publicar nuestra experiencia. Les agradezco mucho su atención.